No sabe cuánto se lo agradezco, Bernardo. Muchas gracias. Y, por supuesto, cuento con su absoluta discreción. Gracias otra vez. Ahora tenía que ir a los juzgados, pero vendrá en cuanto pueda. Ojalá su ayuda nos sirva de algo. Bernardo siempre me ha ayudado mucho, a mí y a mi familia. Así que si hay una solución, la encontrará. Desde que apareció Clemente es que no he podido pensar en otra cosa. Si hay una manera de mantener alejado a tu marido, él la va a encontrar. No te preocupes. Es él. No, es Germán, mi cuñado. ¿Germán? ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa. No te esperaba. Ella es Aurora, una amiga de confianza. Señorita. Disculpa que me presente así sin avisar, pero necesito encontrar a Lorenza. ¿Ya ha regresado a Arganzuela? Sí, lo hizo. Ayer mismo volvió. Necesito encontrarla, pero no sé por dónde empezar. Si podéis decirme dónde vivía antes de trasladarse a Madrid. Germán, siéntate, por favor. Lorenza volvió, pero recogió a su hijo del hospicio y se fue de Arganzuela. ¿Ya se ha ido de Arganzuela? ¿Y sabéis dónde ha ido? No le quiso dar su dirección a nadie para que su padre no la encontrara. Necesito encontrarla, es importante. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Carolina, eso es lo que pasa. ¿Y qué tiene que ver Carolina con Lorenza? Carolina la obligó, bajo la amenaza de quitarle al hijo, de que le contara a Adela que yo quería seducirla, para así destrozar nuestro matrimonio. ¿Qué? Pero eso es horrible. Sí. Incluso le hacía regalos de la Villa de París que ella dejaba por la casa, para que Adela pensara que eran míos. Pero mi hermana no se habrá creído esas artimañas. Sí, la ha creído. ¿Y por qué no me ha dicho nada? Me siento como si viviera en Pernambuco. ¿Cómo no iba a creerla? Carolina llegó a pegar a Lorenza. Apareció en casa con un moratón y dijo que había sido yo. ¿Pero qué pretendía esa tal Carolina? Pues seguramente recuperar a Germán. Y pensó que si lo distanciaba de Adela, volvería a ser su marido. Sí, eso es lo que pensaba. Carolina lleva tanto tiempo viviendo lejos de la realidad. Carolina estuvo ingresada en un sanatorio. ¿Y no mejoró? No, te aseguro que no. El problema es que Adela no quiere saber nada de mí. Necesito encontrar a Lorenza y que le cuente la verdad. Puedo intentar hablar con la gente del barrio, a ver si le dejo su dirección a alguien, a una amiga, pero no va a ser fácil, Germán. Te lo agradezco. Mi matrimonio está en juego. Siento mucho haberla metido en vuestra casa. No pensé que esa muchacha haría algo así. No es culpa tuya, la culpa es de Carolina. Pero tengo que encontrar a Lorenza. Tiene que contarle la verdad para que Adela deje de sufrir. Gracias por haber venido hasta aquí. No tiene por qué darme las gracias. Todo lo que pueda hacer por usted lo haré. En realidad, la ayuda que necesitamos es para Aurora. Verá, se trata de un tema muy delicado y Celia ya me ha hablado de su discreción, pero en este caso deberá ser máxima. No se preocupe, puede contar con ella. No sé si sabe que estoy casada. Bueno, ahora lo sé. Bien, mi marido es un hombre de posición acomodada y, dadas las penurias que pasaba mi familia, mi padre vio a bien casarme con él. Y yo, por circunstancias, accedí, pero me equivoqué. Mi matrimonio nunca ha sido... Pero, en fin, quedé embarazada. Comprendo. Yo mismo soy padre de 2 niñas que tuve con mi... Pero estamos aquí para hablar de usted. El caso es que he huido de mi casa en Cáceres y Celia me ha acogido aquí todo este tiempo. Hasta que mi marido ha aparecido por esa puerta exigiendo que vuelva con él. Queríamos saber si hay alguna forma de que Clemente la pueda obligar a volver a su lado, en el caso de que Aurora no quisiera. Pues me temo que así es. ¿Y puede pasar? A la fuerza, me refiero. Sí, su marido podría denunciarla por abandono del hogar y la policía la obligaría a regresar. Pero yo no quiero volver con él, no puedo. Disculpe la indiscreción, pero... ¿su marido es un mal hombre? No, es un buen hombre. Pues, entonces, ¿por qué no intenta hablar con él o ver el lado positivo de la relación? Aurora no le ama. Ah, pero quizá con el niño que está esperando o con el tiempo la cosa cambie y se vuelva cuanto menos tolerable. No, eso no va a pasar. Porque yo amo a otra persona. Entiendo.
¿Y esa persona lo sabe? A lo que me refiero es que no tiene sentido que arriesgue su libertad por un amor no correspondido. No, ese amor es correspondido. ¿Y entonces qué hace aquí escondida en casa de Celia? ¿Se trata de un hombre casado o un prófugo? Señoritas, es evidente que me están ocultando algo. Y no tienen de qué preocuparse. El secreto entre abogado y cliente las protege. Pero si no me cuentan toda la verdad, no podré ayudarlas. Aurora, es mejor que seamos completamente francas con Bernardo. Yo soy esa otra persona. Celia y yo somos pareja. ¿Y bromas aparte? ¿Cómo que pareja? Ya lo éramos antes de que apareciera Clemente. Estamos enamoradas y queremos estar juntas. Por eso ella no quiere volver con su marido. Vaya. Esto sí que es... en fin. Y yo que pensaba que Francisca era la Silva que más se complicaba la vida con esto del amor. Francisca y Diana lo saben. Nadie más. Por favor, no diga nada. Sí, se lo prometo, no diré nada. Entonces, Bernardo, ¿qué opciones tenemos? Bueno, lo único que se me ocurre es que pida la nulidad matrimonial. Es la única manera para que quede libre. Habría que argumentarlo bien y me temo que eso no será fácil. Está bien, y si se la concedieran, ¿cuánto tiempo tardaría? Eso depende del caso, pero se podría demorar años. ¿Pero y qué vamos a hacer hasta entonces? Me temo que tendría que volver con su marido. Intente verlo como algo temporal, porque de lo contrario, si sigue en fuga, jamás le concederán la nulidad. No, yo no quiero hacer eso. Y además, hay otra cosa que debe saber. Cuando la consiga, si es que la consigue, no podrá quedarse con el bebé. Pero eso es injusto. Yo voy a traerlo al mundo. Lo sé, pero las leyes en este país, por desgracia, no lo tienen en consideración. Y Clemente se hará cargo del hijo en cuanto nazca. En fin, lo siento. Si no necesitan nada más, tengo que regresar a Madrid. Me pondré a preparar su caso. Gracias. Gracias. No hay de qué. Le acompaño. No voy a volver con Clemente. Y no voy a dejar que me quite a mi hijo. Aurora, ya lo has oído. La ley no está de tu parte. ¿Y si hay algo que podemos hacer? ¿Huir? Sí, las dos. Lejos de Arganzuela, de Madrid, del país si es necesario. ¿Y qué le diríamos a la gente, Aurora? ¿De qué íbamos a vivir? Celia, tú eres maestra. Y yo soy enfermera. Las dos hablamos idiomas. En algún sitio habrá trabajo para dos mujeres preparadas como nosotras. Por ejemplo, en Francia, que es un país más adelantado. Y que aún así tampoco acepta una relación como la nuestra. Disimularemos igual que aquí. Seguiremos diciendo que somos primas. Lo que seremos es prófugas. ¿Acaso no lo somos? No, Aurora, tiene que haber otra opción. Viviríamos en libertad, tan lejos que ni Clemente ni nadie podría encontrarnos. Podríamos formar nuestra propia familia. Aurora, no hay nada que desee más. Pero organizar un viaje de esa envergadura necesita tiempo. Un tiempo que no tenemos. Pues démonos prisa y empecemos ya. Aurora, no podemos escaparnos así de un día para otro. Si nos quedamos aquí, no solo terminaremos separándonos, sino que la gente se enterará de nuestra relación. ¿Cómo? ¿Cómo? En cuanto pida la nulidad, se harán preguntas en Cáceres. Por no hablar de Clemente, que puede denunciarnos. Entonces sí que te perderé a ti y perderé a mi hijo. Ya has oído a Bernardo. No, eso no va a pasar. Yo no voy a dejar que pase. Está bien. Está bien, oiremos. Gracias. Pero ahora mismo Clemente te está esperando. Y no puedes fallar, porque si no apareces te denunciará. Y entonces nunca podremos cruzar la frontera. Algo se nos tiene que ocurrir. No sé. Por lo pronto déjame hablar con él.
Le convenceré para que no tengas que volver a Cáceres hasta que nazca el niño y así ganaremos tiempo. ¿Mm? Sí. Buenas noches. Esperaba que Aurora viniese con usted. Se ha quedado en casa, no se encontraba muy bien. ¿Es eso cierto? Sí, tenía algunos dolores por el embarazo. ¿Por qué iba a mentirle? Entienda que dude, señorita Celia. Pero son ya demasiadas las mentiras que han salido por su boca. Sí, le entiendo. Pero entiéndame usted a mí. Aurora es mi amiga y me pidió mi ayuda. Pues debería haberle aconsejado hacerlo más razonable. Volver conmigo. Y lo hice. Pero ella no quiso. Y si una amiga me pide ayuda, yo se la doy. Sin condiciones. Y sin juzgar. Parece usted una buena persona y que ha obrado en conciencia. Disculpe. No, no hay nada que disculpar. Además, soy yo la que quería hablar a solas con usted. ¿Y de qué quiere usted que hablemos nosotros? De Aurora, precisamente. Ella no sería feliz en Cáceres. ¿Y eso por qué? Lo primero, y siento ser así de clara, porque no le ama. Y lo segundo, porque Aurora era feliz trabajando en Madrid. Y lo es ahora en Arganzuela. Debería dejar de hacer lo que le gusta. Aurora no necesita trabajar. Con lo que yo tengo nos basta de sobra. No se trata de eso. Aurora es feliz con lo que hace. Le gusta ayudar a la gente. Y si usted de verdad la ama, debería dejar de hacer lo que le gusta. Aurora en Cáceres sería muy desdichada. ¿Y el niño? ¿No ha pensado en él? También se trata de mi hijo, ¿sabe? Aurora tiene que volver conmigo para criarlo. Sin amor entre ustedes. Sabré cómo recuperarlo. Eso es imposible. Con el tiempo todo se puede recuperar. El tiempo solo hará que empeorar las cosas. Aurora encontrará su sitio en Cáceres, señorita. Con mi familia y nuestro hijo. Y le rogaría, por favor, que no se metiese más en este asunto. También lo hago por el niño. ¿A qué se refiere? Aurora no está teniendo un embarazo fácil. Tiene muchas molestias. No es casualidad que no haya podido venir hoy. ¿Cómo no me lo ha dicho antes? ¿Lo ha visto ya un médico? Sí. Y no cree que Aurora deba hacer un viaje tan largo. Yo no quiero que el bebé sufra daño alguno. No esperaba menos de usted. Está bien. Si es por el niño, esperaré a que Aurora dé a luz. Será lo más conveniente. Pero después volveremos a Cáceres. Y allí no le faltará de nada, ni a ella ni al niño. Es lo mejor para todos.